Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos apasiona y nos intriga, el amor. Específicamente vamos a desvelar los secretos, las claves, las estrategias, si quieren llamarlo así, de dos personas que parecen tener un don especial para encontrar y mantener el amor, Engin y Tuba. Si han leído bien el título, hoy vamos a revelar sus secretos para encontrar el amor. Prepárense porque creo que todos podemos aprender muchísimo de su experiencia, de su enfoque ante las relaciones. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta fascinante conversación, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. De esa manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos temas tan interesantes como este. Ahora, ¿por qué Engin y Tuba? Bueno, si ustedes son seguidores de las series turcas, sabrán perfectamente de quiénes estamos hablando. Han sido protagonistas de varias historias de amor que han cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Y no es solo la química en pantalla lo que nos llama la atención, sino también la forma en que su propia vida, las entrevistas que han dado, las parejas que han formado, o las etapas de su vida personal, parecen reflejar un entendimiento profundo de lo que significa construir una relación sólida y duradera. No se trata solo de encontrar a esa persona especial, sino de cultivar ese vínculo, de hacerlo crecer. Y eso, amigos míos, es algo que todos, absolutamente todos, podemos aspirar a lograr en nuestras vidas. Así que, ¿cuáles son esos secretos? Para empezar, creo que lo primero que destaca en Engin y Tuba es su autenticidad. ¿Cuántas veces hemos visto o experimentado situaciones donde las personas intentan ser alguien que no son para impresionar a alguien más? Pues bien, Engin y Tuba en general, proyectan una imagen de honestidad, de ser ellos mismos. Y esto no es solo una estrategia de relaciones públicas, sino que parece emanar de su personalidad. Cuando eres auténtico atraes a personas que te valoran por quien realmente eres, y eso, queridos espectadores, es la base de cualquier relación genuina. No se trata de perfección, se trata de aceptación. Aceptarte a ti mismo con tus virtudes y tus defectos, y permitir que esa otra persona haga lo mismo contigo. Es como un imán, ¿no creen? La autenticidad atrae autenticidad. Y esto se traduce en relaciones donde no hay máscaras, donde la vulnerabilidad es bienvenida y donde la confianza puede florecer sin miedo. Otro punto clave, y esto lo hemos podido percibir en varias de sus declaraciones y en la forma en que manejan sus proyectos, es la comunicación efectiva. Y cuando digo comunicación efectiva, no me refiero solo a hablar mucho, sino a escuchar activamente, a expresar tus necesidades y sentimientos de manera clara pero respetuosa, y a estar dispuesto a entender la perspectiva del otro. Imaginen cuántos conflictos se evitan simplemente porque las parejas no saben cómo comunicarse. O se quedan callados guardando rencores, o explotan en discusiones hirientes. Engin y Tuba, por lo que se ve, tienen esa habilidad de dialogar, de encontrar puntos en común, de resolver diferencias de una manera madura. Esto implica tener conversaciones difíciles sin caer en ataques personales, saber cuándo ceder y cuándo defender una postura, pero siempre con el objetivo de fortalecer el vínculo, no de ganarle al otro. Y junto con la comunicación, viene la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus emociones, sus motivaciones, sus miedos. Cuando hay empatía, se crea un espacio de comprensión y apoyo mutuo. Engin y Tuba en sus roles y en su vida pública, a menudo demuestran esa sensibilidad hacia los demás, esa capacidad de conectar a un nivel más profundo. Y eso, en una relación, es fundamental. Es lo que te hace sentir visto, escuchado y comprendido. Es lo que te permite construir un equipo, una alianza, donde ambos se sienten seguros para ser vulnerables y crecer juntos. Piensen en ello, una relación donde la empatía es la norma es una relación donde el conflicto se transforma en oportunidad de crecimiento, donde el apoyo es incondicional y donde el amor se nutre de la comprensión. Ahora hablemos de algo que también hemos visto mucho en ellos, la pasión y la admiración mutua. Y no me refiero solo a la pasión romántica, que por supuesto es importante, sino a la pasión por la vida, por sus proyectos, por aprender y crecer. Cuando dos personas comparten pasiones y se admiran mutuamente por sus logros, sus talentos, su forma de ser, eso crea una chispa increíble. Engin y Tuba a lo largo de sus carreras, han demostrado admirarse profesionalmente, y eso a menudo se traslada a una admiración personal.
En una relación, es vital que sigas admirando a tu pareja, que sigas viendo en ella esas cualidades que te enamoraron y que descubras nuevas razones para quererla cada día más. La admiración alimenta el respeto y la inspiración, y eso mantiene viva la llama del amor. Es como tener a tu mejor amigo y a tu amante en la misma persona. Otro secreto que quizás es el más desafiante para muchos, es el ** respeto por el espacio individual y el crecimiento personal **. En Jinituba, a pesar de sus exitosas carreras y en algunos casos, de sus relaciones, parecen entender la importancia de que cada uno tenga su propio espacio, sus propios intereses, sus propios amigos. Una relación no significa perder tu identidad, sino enriquecerla. Cuando permites que tu pareja crezca, que persiga sus sueños, que tenga tiempo para sí misma, eso demuestra confianza y amor. Y a su vez, cuando tú tienes ese espacio, te sientes más pleno y puedes aportar más a la relación. Es un equilibrio delicado, pero esencial. No se trata de posesión, se trata de libertad dentro de un compromiso. Un amor que sofoca al final se apaga. Un amor que libera, florece. Y llegamos a un punto que, a mi parecer, es el pilar fundamental de cualquier relación exitosa, el ** compromiso y la voluntad de trabajar en la relación **. El amor no es solo un sentimiento, es también una decisión y un trabajo constante. En Jinituba, en su trayectoria, nos han mostrado que las relaciones, como todo lo valioso en la vida, requieren esfuerzo. Requieren paciencia, requieren perdón, requieren estar dispuesto a luchar por esa conexión cuando las cosas se ponen difíciles. No hay relación perfecta, pero sí hay relaciones que valen la pena el esfuerzo. Y esa voluntad de invertir tiempo, energía y emociones en la relación es lo que en última instancia la hace fuerte y duradera. Es como cuidar un jardín, necesita riego, poda, abono y atención constante para que siga floreciendo. Ahora, para resumir estos secretos que hemos desgranado, podemos decir que en Jinituba, a través de su ejemplo, nos enseñan que el amor verdadero se basa en la ** autenticidad **, permitiéndonos ser nosotros mismos y atraer a personas que nos valoren por quienes somos. La ** comunicación efectiva **, que implica escuchar activamente y expresar nuestras necesidades con claridad y respeto, es fundamental para resolver conflictos y fortalecer los vínculos. La ** empatía **, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, crea un ambiente de comprensión y apoyo mutuo, haciendo que nuestra pareja se sienta vista y valorada. La ** pasión y la admiración mutua **, tanto en lo personal como en lo profesional, mantiene viva la chispa y la inspiración dentro de la relación. El ** respeto por el espacio individual y el crecimiento personal ** permite que ambos miembros de la pareja se desarrollen plenamente sin perder su identidad. Y por último, pero no menos importante, el ** compromiso y la voluntad de trabajar en la relación ** son la base para superar los desafíos y construir un futuro sólido juntos. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de verdad que estos secretos revelados de Jinituba les inspiren y les sirvan de guía en su propia búsqueda del amor, o en el fortalecimiento de las relaciones que ya tienen. Recuerden, el amor es un viaje y cada paso que damos con consciencia y dedicación nos acerca a un vínculo más profundo y significativo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué opinan sobre estos puntos. ¿Creen que estos secretos son aplicables en su vida? ¿Tienen ustedes algún otro secreto que quieran compartir con nuestra comunidad? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y estoy seguro de que todos podemos aprender unos de otros. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que ha aportado algo a su día, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.